Bueno, buenos días para todos. En principio, gracias por venir. El motivo de la presencia y la convocatoria de ustedes tenía que ver con una campaña de difusión acerca de la problemática que hablamos la semana próxima pasada, en lo que significa las picaduras de insectos que hemos tenido en los últimos tiempos acá en la ciudad de Pehuajó. En principio, para charlar, hay todo un capítulo dentro de la medicina que es el emponzoñamiento humano desencadenado o causado por venenos de origen animal. Lo que nosotros básicamente tenemos que saber es que primero que nuestro hospital, el Hospital Juan Carlos Aramburu, es uno de los centros de emponzoñamiento, es uno de los centros antiponzoñosos designados por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires ha designado, el Ministerio de Salud en la provincia ha designado 23 o 24 centros antiponzoñosos, de los cuales, como decíamos recién, el Hospital Juan Carlos Aramburu es el referente de la región sanitaria segunda, junto con el Hospital de General Villegas. Hemos recibido en los últimos tiempos, yo diría en más de 10 años que yo llevo ya en el hospital, hemos recibido varios pacientes con picaduras de insectos que han requerido el uso de sueros antiofídicos. La realidad, en principio, como para que la gente se quede tranquila, nosotros tenemos muchas cantidades de arañas que viven en nuestros hogares y la mayoría de ellas produce algún tipo de reacción básicamente local. No son arañas que produzcan lesiones graves. Sí existe la posibilidad, sobre todo de dos arañas que tenemos acá en Pehuajó y en nuestra zona, que una es la Lactrodectus mata, también conocida como viuda negra, y la otra es la Loxosceles parda, que es la araña que habíamos hablado el otro día, que es una araña de características marrón, que tiene patas largas, que se llama también araña de los rincones o araña de violín, que vive en los rincones, detrás de los cuadros, dentro de algún ropero, en lugares básicamente secos. La verdad que son arañas que en principio no atacan al hombre por sí mismas, sino que lo que tienen es un mecanismo de defensa cuando nosotros las agredimos, por ejemplo, a colocarnos una ropa, al poder limpiar algún cuadro, al sentarnos sobre alguna de ellas. La mayoría de las arañas lo que producen es una picadura que desencadena una respuesta inmunológica dependiendo de varios factores. En principio, la edad más vulnerable son los extremos de la vida, tanto los niños como los mayores de edad, como así también la reacción patológica que desencadena va a ser basado en dos motivos. Uno es la cantidad de veneno que inocule la araña y el otro es la topografía lesional. La mayoría y la susceptibilidad individual del paciente. La mayoría de las arañas, como decía recién, producen una tumefacción local. El paciente puede tener una rubicundez en la zona afectada, que luego se puede hacer una ampolla. El paciente puede tener algo de frío, de chuchos de frío, y la lesión se autolimita con una necrosis a veces en el lugar de la reacción. La mayoría de las veces pasa eso. En algunos pacientes, la cantidad de veneno inoculado puede desencadenar una respuesta de anticoagulación, y esa respuesta anticoagulante es la que desencadena a veces una lesión fatal en el paciente porque produce una hemorragia del paciente, hemorragia digestiva, dolor abdominal, produce un estado de shock hipovolémico con insuficiencia renal y el paciente requiere la utilización, en estos casos específicos, de suero antiofídico. ¿Cuáles son los sueros que nosotros tenemos? Básicamente el hospital tiene dos tipos de suero. Uno es el suero contra la araña, específicamente de Lactrodectus matan. Con respecto a las otras arañas, no tenemos suero. La Lactrodectus matan es la araña pequeñita, que es negra, que tiene en la pancita de la araña, lo que tiene es una marquita roja como si fuese un reloj de arena. Esa araña puede desencadenar este tipo de respuesta y esa necesita la colocación del suero. Nuestro hospital tiene en este momento de 8 a 10 frascos para la colocación del suero en el paciente que se necesite. Con respecto a las picaduras de serpiente, que ese es otro tema también que queríamos charlar, en general la serpiente que más frecuente tenemos nosotros acá en nuestra zona es la yarará. La yarará, tenemos en el hospital 40 frascos ampolla para la utilización. No hemos registrado casos nosotros últimamente, en los últimos años, de picaduras de mordeduras por yarará. Pero la realidad es que si eso ocurriese, el paciente lo que puede presentar es una tumefacción local, que generalmente se autolimita, pero en algún tipo de paciente puede dar muy parecido a lo que ocurre con araña,
compromiso en la anticoagulación del paciente, hemorragia digestiva, dolor abdominal, puede dar fiebre, vómito, shock, deshidratación y hasta la muerte del paciente. En estos casos, el consejo a la población siempre es, primero, que se trate en forma local, con hielo, que es la parte más importante, el hielo local, que se lave la región con agua y jabón neutro, y si vemos que en el transcurso de las horas el paciente nota que esa tumefacción se aumenta, que empieza con fiebre, que tiene chucho de frío, que tiene dolor abdominal, que consulte rápidamente al médico. Nosotros vamos a hacer el diagnóstico precoz y en base a eso se decidirá si al paciente se lo trata simplemente con antiinflamatorio, con antibióticos locales o antibióticos en vía oral y la colocación de la antitetánica, o es un paciente que es factible de que haga un compromiso grave y sea necesario la utilización de suero antiofídico. En el hospital hemos recibido, últimamente tenemos internada una paciente, creo que ayer el director del hospital, el doctor Jorge Martín, habló. Yo la vi a la paciente, fui a verla, es una paciente que es de acá de la localidad de Huanaco, una paciente que tiene una picadura de una araña en la región del párpado derecho y por lo tanto es un tejido absolutamente laxo y que se inflama muy fácilmente. Y la paciente lo que tenía era una tumefacción local con un fenómeno inflamatorio en esa región y no más que eso. La paciente está bien, tiene buen estado general, no es necesario en ese tipo de paciente la colocación de suero antiofídico, así que probablemente en el día de hoy creo que se iba a dar de alta. Hay un caso de hace unos días atrás de picadura de viuda negra que también ingresó al hospital de la zona. Sí, es un paciente jovencito, que 12 años creo, que ingresó con una picadura de Lactrodectus. La verdad que el Lactrodectus tiene una sintomatología muy característica. Yo en lo personal tengo experiencia sobre haber visto varios casos de Lactrodectus. El paciente suele tener una picadura que es a veces muy pequeña, muy insignificante, pero con el correr de las horas da mucho dolor generalizado. El paciente suele tener fiebre, mucha sudoración y lo que más llama la atención, aparte de la sudoración y el dolor, es las fasciculaciones, que son movimientos involuntarios de los músculos que se ven como si fuesen movimientos de serpiente debajo de la piel. Ese paciente tenía una clínica muy florida, se hizo un diagnóstico muy precoz, se utilizó suero para Lactrodectus y tuvo una respuesta muy positiva y el paciente fue dado de alta en 24 o 48 horas. En el caso de las arañas y el de las serpientes, según la especie tienen distintos síntomas los pacientes, o eso es en base al paciente en sí. No, en base a dos cosas, como yo decía hoy, en base a la cantidad de veneno inoculado por el insecto o la serpiente y en base a la susceptibilidad individual de cada persona. La realidad es que la mayoría, y eso quiero dejar tranquila a la población, la mayoría de las veces el paciente lo que tiene es una respuesta focalizada, local, una tumefacción, a veces dependiendo del tipo de insecto puede dar un área de necrosis, si está en el extremo distal de los miembros a veces puede producir una necrosis distal de los dedos, pero en general la lesión se autolimita, a veces es necesario un injerto de piel porque puede dejar una secuela local y no traer un compromiso generalizado con el riesgo de muerte del paciente. Aprovechando que estamos a una semana de la conferencia anterior en la que habíamos hablado del tema dengue, antes de pasar a otro tema por el cual fuimos convocados hoy, ¿cómo es la situación una semana después de aquella conferencia de prensa? ¿Seguimos sin gente con sintomatología? Sí, no, hasta ahora gracias a Dios no hemos tenido paciente con sintomatología compatible con dengue. Tuvimos un paciente que ingresó con un cuadro febril súbito, un paciente de más de 40 grados, un paciente que trabaja en el campo y hizo un cuadro de una encefalopatía, un paciente que hizo un deterioro neurológico importante, estuvo con asistencia respiratoria mecánica y dentro del contexto del estudio del paciente pedimos serología para dengue, para leptóspira y también para fiebre hemorrágica argentina. Todavía no tenemos los resultados, pero no es un cuadro característico de dengue. No obstante, ante toda esta situación, tampoco es un paciente que tiene epidemiología para dengue. Es un paciente que no estuvo en contacto con personas que vinieron de los países limítrofes o del litoral argentino, pero no obstante pedimos serología. Todavía no tenemos la serología. Bien, una más antes de pasar al tema triquinosis. Se conoció en las últimas horas que hay un paciente ya en la Argentina con Zika, con el virus Zika, creo que en Capital Federal. ¿Cuáles son las características del Zika? ¿Cuál es la sintomatología? ¿Qué se puede decir?
El virus Zika en realidad es un virus que utiliza el mismo vector que el dengue. Sí. Como habíamos hablado el otro día, el Aedes aegypti, el vector de esta patología, transmite 4 tipos de enfermedades. Uno es el dengue, otro es la fiebre amarilla, otro es el virus Zika y el chikungunya. La realidad es que el Zika es una patología que nos preocupa muchísimo porque es un virus que tiene la particularidad de ser un virus muy teratogénico. Por lo tanto, en aquellas madres embarazadas transmiten este virus de forma vertical a su bebé y puede desencadenar malformaciones congénitas, entre ellos la microcefalia. La sintomatología es muy similar a la del dengue. La verdad que da un cuadro febril, con fiebre no muy alta, puede dar al paciente dolor generalizado, artralgia, en algún paciente puede tener dolor abdominal, puede tener náuseas, vómito en algún tipo de paciente y en otro una reacción local en piel como un sarpullido que es de características similares al sarampión. Pero la realidad es esa, que no tiene manifestaciones específicas, es una virosis más y se comporta como tal. La realidad es que el médico lo debe pensar siempre, sobre todo en una paciente con un cuadro febril, en el contexto que tenga epidemiología para dengue o para Zika, y se tomen las medidas necesarias. Volviendo un poquito al tema del dengue y también a la pregunta que hacía mi colega con respecto a la conferencia de la semana anterior. Se había manifestado el tema de la fumigación en la ciudad de Pehuajó. Estamos en conocimiento que sí se está fumigando en lo que son las calles, pero inmediatamente a la conferencia que usted realizó la semana próxima pasada, la gente empezó a consultar qué pasaba con los terrenos baldíos donde estaban abandonados, las calles y las intersecciones donde se juntaba agua de hacía mucho tiempo. ¿Qué pasa con eso? Sobre lo que es los lugares donde hay agua estancada, no hay posibilidad de que se desarrolle la Aedes aegypti. La Aedes se desarrolla, como hablamos el otro día, es un mosquito que tiene hábitos domiciliarios, hábitos domésticos. Por lo tanto, cuando hay agua estancada, la Aedes no va a desarrollarse. Sí, en los terrenos baldíos, por lo tanto, el desmalezamiento es una de las cosas primarias. La Secretaría de Medio Ambiente, los que vivimos en Pehuajó, vemos que la mayoría de los espacios públicos están con el césped muy corto y eso tiene que ver por esto. Pero sobre el uso de terrenos particulares nosotros no hemos implementado ninguna metodología. ¿Y se debería hacer? Lo vamos a plantear. Sí. Ajá, perfecto. Pregunto, ¿la picadura del dengue es igual que la del mosquito común? Sí, la picadura es igual, lo que es diferente es el vector. Sí, ¿no? entiendo. El mosquito ese que nosotros vemos normalmente, que hace ruido a la noche, eso no es el Aedes aegypti. Ese es el mosquito habitual que tenemos acá en Pehuajó. Pero la picadura da la misma sintomatología. ¿Sí? Bueno, habíamos sido convocados por el tema triquinosis también, un tema que hablamos entre todos, que el propio secretario dijo que le gustaría hacer un párrafo aparte por eso. Es interesante hablar de triquinosis porque tenemos que reconocer que nosotros vivimos en una zona endémica de triquinosis. Por lo tanto, no nos tiene que alarmar si en algún momento llegamos a tener algún paciente con triquinosis, porque eso es frecuente, no en Pehuajó, sino en toda la región. No obstante, a partir de lo que nos pasó, el brote que tuvimos el año próximo pasado, que fue muy importante, con una cantidad de pacientes abultada, lo que hicimos fue, en ese momento lo que se trató es de localizar el foco. La Secretaría de Salud, junto con Nación, a través de SENASA y junto con Provincia, trabajaron en conjunto, se localizó el foco, se interdictaron cuáles eran los cerdos, después se hizo una matanza controlada del foco de los cerdos, donde se constató triquina y el foco se solucionó absolutamente. En base a eso tomamos una medida, que es trabajar con aquellas carnicerías que hacen procesamiento de embutido, porque no todas las carnicerías lo hacen, en una campaña de concientización, hablando, hay carnicería por carnicería, pero después tienen más de 70 carnicerías, hablando con ellos para que traigan a la Secretaría de Salud las muestras correspondientes de los porcinos faenados. La verdad que tuvimos una muy buena respuesta y pasamos de hacer normalmente en el año 2014 de 800 muestras al año 2015 de 2020 muestras. Eso habla también del compromiso de los carniceros y bueno, la idea es convocarlos a ellos para que sigamos en el mismo camino. No hay forma de que uno pueda estar parado en cada carnicería hasta que no tengamos un frigorífico
donde tenga el procesamiento de los porcinos como corresponde, con todas las medidas de saneamiento y demás, de poder controlarlo. Si trabajamos en eso, hemos tenido una buena respuesta, y la difusión es que la Secretaría de Salud tiene un departamento de zoonosis donde se hacen las muestras de triquinosis con un método que es conocido por todos, que es de digestión enzimática, que tiene un porcentaje del 100% de efectividad, así que los traigan, y de las 2020 muestras que tomamos en el 2015, ninguna tuvo triquinela, así que bueno, eso me parece importante, y me parece importante que sigamos trabajando de la misma manera, sobre todo en el año que entra, que empezamos con las carneadas locales, que estamos acostumbrados todos a tener familiares y demás que lo hacen, que traigan la muestra, que las procesen, y en base a eso se determine si el porcino se puede faenar o no. ¿Directamente a la Secretaría de Salud? Directamente a la Secretaría de Salud, en horario de las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Es una muestra totalmente gratuita, y se hace en el día, se le dice al carnicero si el porcino tiene triquinela o no. Si bien, como dijo usted, por una cuestión lógica, no se puede estar en cada puerta de una carnicería, ¿se siguen haciendo las inspecciones correspondientes? Sí, hemos aumentado mucho, incorporamos personal para hacer las inspecciones, no solamente para triquinela, sino hemos incorporado un inspector para que también nos ayude en el tema de los supermercados, para que se controle la cadena de frío y demás. Estamos implementando a través de la cabina sanitaria un sistema en el cual, para controlar todos los alimentos que ingresen a Peguajó, sabemos que muchos de ellos no pasan por cabina sanitaria, así que lo que estamos haciendo es yendo a los diferentes locales y le pedimos la boleta, una vez que hacemos las inspecciones, por ejemplo, de un producto como puede ser un yogur, una vez que hacemos las pruebas termográficas y demás, le pedimos el recibo o la boleta que tiene, y esa boleta que le trajo el proveedor tiene que estar sellada por cabina sanitaria. Si no está sellada por cabina sanitaria, en principio lo que hacemos es una política de educación. Estamos trabajando para que, si nosotros encontramos una boleta o un recibo que le dejó el proveedor sin pasar por cabina sanitaria, es factible de tener un resarcimiento, una multa, tanto al que vende el producto como al proveedor. Así que esa es la política que estamos implementando, y creo que va a ser buena, y esperemos tener buenos resultados. La idea es hacer un control más exhaustivo, no solamente de las carnicerías, sino también de los supermercados, de todos los lugares donde venden alimentos. Me parece que es importante que lo controlemos, y bastante seguido. ¿Han detectado irregularidades, doctor, independientemente de que los estudios hayan sido positivos, digamos? No, habíamos tenido algunas denuncias de los supermercados chinos, por ejemplo, de que se hablaba, incluso lo escuché a uno de ustedes hablar de que apagaban las heladeras y demás. La verdad que hemos trabajado sobre eso, nosotros no hemos encontrado irregularidades, hacemos inspecciones bastante frecuentes. Las pruebas termográficas de los lácteos, por ejemplo, han sido todas dentro de los valores normales, no hemos tenido ningún tipo de problema hasta ahora. Bueno, muchas gracias. Un tema que yo quería charlar también, que es un tema que a mí me preocupa mucho y creo que se tiene que transformar en una cuestión de Estado municipal, es el tema de los asilos de ancianos, ¿no? Vemos que acá en Peguajó tenemos muchos hogares y muchos asilos, y que la realidad es que hasta el momento no hay un mecanismo de contralor, porque siempre se empieza que esto depende, la fiscalización y control de los asilos de ancianos depende de región sanitaria, y región sanitaria pasa así que depende de la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo creo que hay que tomar el toro por las astas, y nosotros desde la Secretaría de Salud vamos a tener una política con respecto a este tema importante. Así que vamos a hacer un relevamiento de todos los hogares y los asilos que hay acá en Peguajó, los vamos a educar. Hay una ley que trata específicamente sobre los hogares de ancianos, que es una ley provincial. La estamos trabajando, y esto lo transmito porque he tenido algunas consultas. La estamos trabajando, vamos a hacer una educación, primero un relevamiento, después una educación de la gente que es responsable de los asilos, y en base a eso haremos una política de educación en principio, y después aquellos asilos o hogares que no cumplan con una requisitoria mínima, por lo menos, para el manejo de esta situación, obviamente no van a ser habilitados. También hace referencia a los geriátricos clandestinos, que sabemos que hay muchísimos en la ciudad de Peguajó. Absolutamente. Sí. Es un tema que a mí, en lo personal,
los pacientes de la tercera edad me requieren muchísimo respeto. Yo lo he hablado con el intendente y está absolutamente de acuerdo. Me parece que nosotros también tenemos una responsabilidad sobre esto y vamos a trabajar para que en Pehuajó tengamos nuestros abuelos bien tratados, bien alimentados y con gente que conozca el tema. Y los que no conocen del tema le vamos a dar las herramientas como para que se actualicen. Por ejemplo, el Ministerio de Salud de la provincia tiene un programa para educación de personas que trabajan con abuelos. Entonces vamos, dentro de la requisitoria que se va a hacer, una requisitoria es que tengan los cursos hechos por el Ministerio de Salud. ¿Para qué el curso? El curso es para cómo se debe manejar un abuelo, porque muchas veces nosotros que vivimos acá y hemos ido, yo he ido como médico, también neurólogo, a ver pacientes a los hogares, a los geriátricos, encontramos gente que no está preparada para eso. Así que sí, hay gente que ni siquiera sabe hacer los primeros auxilios. Bueno, eso no sé si es tan así, digamos, porque podría llamar al 107, podría llamar a la emergencia, pero gente que maneje el cuidado de la tercera edad, que es un tema absolutamente complejo, ¿no? Bien, amplio sobre esto, cortito. A nosotros siempre se nos dijo, al periodismo local de hace muchísimo tiempo a esta parte, que como era una cuestión de una ley provincial y que eran habilitados por la provincia de Buenos Aires, los municipios no tenían injerencia. Por lo que usted acaba de decir, tienen absoluta injerencia en el control, en la habilitación y en el cuidado de estos hogares. No me comprendí. Bien. Eso, la injerencia la tiene la región sanitaria a través de la provincia de Buenos Aires. Bien. Pero esto es un tema que me parece que la Secretaría de Salud también se tiene que hacer cargo. Más allá de la injerencia. A eso me quería referir. Me parece que en lo que respecta a nosotros también tenemos que hacer algo. No podemos esperar que venga gente de la provincia ni gente de la región sanitaria a ver qué es lo que está pasando cuando no conocen ni siquiera cuántos geriátricos hay en Pehuajó. A mí me preocupa el tema de forma personal e institucional. Yo tengo, como decía recién, un gran respeto por la tercera edad. Me parece que es un tema fundamental, como política de Estado la debemos implementar. Así que vamos a trabajar sobre eso para que nosotros también, más allá de lo que pueda hacer la provincia y lo que pueda hacer la región, nosotros me parece que también tenemos una responsabilidad y lo haremos a ese tal fin. Gracias. Muchísimas gracias.